Saludos amigos del consultorio, edición especial 2024. Y hoy se encuentra con nosotros el primer candidato que dijo que sí, que se iba a sentar con nosotros sin reparos, sin condiciones de ninguna índole. Le damos la bienvenida al licenciado Juan Dalmau. Mardel, es un placer estar contigo, un placer estar en el consultorio y como siempre disponible para tener un diálogo importante contigo. Claro que sí, candidato a la gobernación, como ya todos ustedes saben. Le hemos dado lectura, hicimos la asignación, le hemos dado lectura a un documento que me parece que es bien completo. Tiene citas, estadísticas, o sea, hay base y fundamento para cada una de las cosas que ustedes están proponiendo. Y yo quisiera preguntarle primero, para usted, ¿qué es la salud? La salud es un ecosistema que depende de todas las etapas. Como habrás visto en el programa de gobierno, depende del tratamiento humano para la prevención de lo que pueden ser padecimientos en términos de lo físico, lo mental, lo que tiene que ver con el tratamiento propiamente, una vez se identifica que uno puede tener una condición, y posteriormente lo que es el proceso de rehabilitación. En ese ecosistema operan desde elementos relacionados a la comunidad y lo que pueden ser factores determinantes de causas que pueden ser consecuencias posteriores a padecimientos de salud, lo que es la crisis ambiental, lo que es pobreza, lo que es el desplazamiento comunitario en algunos casos, ubicación geográfica, lo que puede ser una predisposición médica, etcétera. Lo que tiene que ver con el tema entonces de tratamiento y los accesos a salud primaria, secundaria, terciaria y supraterciaria y posteriormente rehabilitación, que es poder tener los tratamientos de seguimiento para uno entonces superar su condición. En Puerto Rico no existe un sistema de salud. Aquí existe un sistema de atender a la persona cuando ya se encuentra enferma. Y yo creo que hay que ver el sistema de salud mucho más amplio dentro de todas las perspectivas y dimensiones de un poco como te lo he resumido en este momento. Ustedes lo plantean como un derecho humano fundamental. Así es, porque el derecho a la salud eso va más allá de ser un derecho constitucional. Así es. Va por encima de eso. Así es, y así se ha reconocido tanto por Naciones Unidas, se ha reconocido por lo que son organizaciones internacionales de derechos a la salud. Y es la idea de que toda persona debe tener un derecho a calidad de vida y atención médica dentro de esas perspectivas, prevención, tratamiento y rehabilitación, en donde no dependa del dinero que tú tengas en el bolsillo, un tratamiento adecuado que tú puedas tener o tus seres queridos. Porque en ocasiones siempre pensamos, ¿verdad?, en el individuo como uno, pero los que tenemos familia y hemos tenido familiares con padecimientos médicos o que no han tenido los cuidados preventivos, bueno, pues entonces tenemos que enfrentar también como familia lo que le ocurra a uno de nuestros miembros y seres queridos. Ustedes plantean unos principios rectores y el primero habla de un derecho fundamental a una cobertura universal. ¿Qué modelos, si algunos miraron de otros países que funcionan distinto a cómo funcionamos nosotros y los Estados Unidos de América? Ok, en el caso de los lugares que nosotros vimos lugares como Finlandia, lugares como Canadá, los emblemáticos, ¿verdad? En España más o menos un sistema también de acceso a la salud, Francia. De hecho, mencioné España y me recuerda, cuando yo estaba estudiando Derecho, participé del programa de intercambio. Donde tuve el privilegio de trabajar en un bufete allá y tomar clases con personas de distintas partes del mundo. Y en un momento dado, el grupo de estudiantes nos enfermamos. Nos dio una especie, yo creo que fue influenza. Okay. Y yo recuerdo que Fren Ramos, el profesor. Sí, que andaba con nosotros. Rivera Ramos, de Derecho Constitucional. Nos llevó a una clínica. Y un poco era mi primera vez viajando, enfrentándome con una condición de salud que me sentía fatal, en una clínica, viendo cómo funcionaba todo esto. Bueno, se tardaron un poco, pero me atendieron. No recuerdo, y yo soy, para efectos de España, extranjera. Así es. No recuerdo haber pagado un solo centavo. Así es. Me dan la receta y yo no creo que yo me gaste más de 15 pesos en las medicinas. Así es. Y entonces uno queda como muerto. Así es, porque como nos han enseñado el modelo de salud que se utiliza en Puerto Rico, primero es cuando ya uno está enfermo y segundo... Nunca me pidieron tarjeta. Nada. Nada. Se trata como un derecho humano, sin más allá de si fueras extranjera o si fueras ciudadana de España. Y eso lo que te demuestra es que nos han enseñado que el sistema de salud tiene que ser un sistema manejado por un ánimo de lucro, cuando el ánimo de lucro está envuelto como principal motor del sistema de salud. Yo no digo que no haya en algunos aspectos un elemento de lucro. A veces uno se pregunta, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos a esto yo creo que porque copiamos cosas malas de los Estados Unidos, que puede tener cosas buenas,
pero copiamos lo malo. Y una de las cosas malas que tiene el sistema de los Estados Unidos es el sistema de salud. Un sistema controlado por grandes empresas, ya sea de planes médicos, farmacéuticas, etcétera. Hay mucho dinero envuelto. En Estados Unidos viven personas que no tienen plan médico. Yo creo que pasa toda su vida sin un plan médico. Sin un plan médico. En Puerto Rico ahora mismo creo que ese número ronda en los 300,000 puertorriqueños que no pueden pagar un plan médico privado, que no cualifican para el plan público. Esos son los que están como el jabón del Exactamente. sándwich, ¿no? Exactamente. Como comúnmente decimos. Y depende, que estoy seguro que lo podremos un poco abundar más adelante, y dependen entonces que sean atendidos o por salas de emergencia o en centros 330, que si no tienes plan médico te dan unas asistencias, que es un plan de salud socializado en un sentido, es decir, que no depende que tú seas un migrante legal o que tú seas una persona que tengas un plan médico. En centros 330 te dan unas atenciones fundamentales, lo que antes ocurría con el plan Arbona, que eran los famosos CDT, que en aquel momento pues tú tenías accesibilidad comunitaria a por lo menos salud primaria. Ya usted me ha dicho cuál es el diagnóstico de su sistema de salud, está inexistente, pero habla de una cubierta universal. ¿Qué es eso de una cubierta universal? ¿Cuál es la propuesta de ustedes en relación a eso? Una cubierta universal se fundamenta en lo siguiente. Vamos a comenzar con una de las premisas equivocadas que se ha planteado cuando yo he propuesto esta idea. ¿Cómo se va a financiar? Porque dicen, es que no hay dinero. Actualmente, el sistema de salud en Puerto Rico tiene un presupuesto consolidado de $6,000.6 billones. Estatal y federal. Estatal, federal, pago de primas patronales y pagos de primas individuales. Estamos hablando de que ese presupuesto de salud para Puerto Rico en términos consolidados es mayor que muchos países en su presupuesto general, exacto, completo. Ese dinero sería administrado por una corporación pública sin fines de lucro. Lo leí en su propuesta. Exacto. Y cuya gobernanza, Mardelis, estaría en manos de los actores de la salud. ¿Qué significa eso? Tiene que haber representantes de pacientes que han sido víctimas de impericia médica, representantes de proveedores de servicios, es decir, representantes de médicos, laboratorios, farmacias, hospitales, lo que deben ser personas que vienen de Administración de Salud Pública. En el Estado de Derecho Federal que tenemos ahora, ¿verdad? Por nuestra situación colonial, el que no lo acepte, pues claro, allá que se arregle con Dios. Así mismo es. ¿Es posible dentro del marco legal existente que esos fondos federales puedan ser utilizados para un plan como el que ustedes proponen? Es posible, con excepción de los fondos que vienen en el caso de Medicare. De envejecientes. De envejecientes, que yo creo que ese no viene en bloque, ese viene individual. El que viene individual hay que pedir un waiver, es decir, una excepción. En Puerto Rico ya eso ocurrió, que es el caso de los que eran pacientes del programa, que luego del huracán María se le dio una excepción para que se pudieran manejar de forma mucho más ligera esos fondos para atender a las personas que participaban del programa. Ustedes mencionan aquí las primas provenientes de patronos privados e individuos, incluyendo asegurados de Medicare. Así mismo es. Primas provenientes de patronos privados. Por ejemplo, hay patronos privados que te están pagando parte de tu plan médico, en ocasiones pueden cubrir la totalidad del mismo. Eso en es parte. vez de ir a un plan privado, iría a este plan. Iría a este plan, en lo que puede ser un acto voluntario de ese patrono, pero lo que nosotros estamos calculando es que si nosotros en este modelo somos los pagadores únicos y directos al proveedor de servicio, es decir, al médico, al hospital, al laboratorio, etcétera, eso permite que el dinero que se están llevando las aseguradoras como intermediarios de este tipo de sistema, que en ocasiones al año puede llegar en ganancias, estos no son gastos operacionales, en ganancias acerca de $1,000 millones, eso iría dirigido a la salud, no a esas aseguradoras. Una de las cosas que ustedes plantean es que las aseguradoras han hecho o se les ha permitido hacer un ejercicio de ortopedia contable para no revelar realmente cuáles son esas ganancias. Así mismo ha sido básicamente por medio de estudios independientes que han evaluado no solamente los presupuestos asignados, sino básicamente los pagos también que se hacen a proveedores de servicios, que son pagos que además son retrasados. En ocasiones, cuando en Puerto Rico se toca el tema, cómo vamos a mantener los médicos en Puerto Rico, cómo vamos a fomentar que los médicos que están estudiando en el extranjero vengan a Puerto Rico. Uno de los elementos que es el denominador común es la tiranía de los planes médicos sobre nuestro sistema de salud. Ustedes plantean que este plan va a cubrir desde que nacemos hasta que morimos, todos los puertorriqueños y puertorriqueñas tendríamos el mismo plan, pero entonces en el caso de las aseguradoras no las elimina. No. Pero entonces el rol de las aseguradoras cambia.
Cambia. ¿Cómo Cambia porque les obligaría primero a ser más competitivas con respecto a los servicios que ofrecen. Número 2, tendrían que ofrecer mejores cargos, es decir, cargos más baratos para poder entonces tener personas que digan, ¿sabes qué? Yo soy un patrono, soy un individuo, en lugar de cualificar para el plan universal, prefiero tener este plan médico privado. Puede haber servicios que se otorguen que el plan de salud universal no cubra. Supongamos... Pero el rol de las aseguradoras va a ser como un plan complementario y estaremos todos obligados, porque hay que financiarlo de alguna manera. Exactamente. Te cubriría el plan médico universal y complementariamente estarían las aseguradoras privadas. Pero puede haber algunas intervenciones. ¿Podrían ofrecer lo mismo que ustedes o no? Podrían ofrecer lo mismo o mejor y la persona que lo quiera pagar lo puede pagar, no lo cubriría el plan de salud universal. Eso sería una determinación de la persona pagar esa prima. Puede haber personas que quieran hacerse una cirugía estética y por lo tanto eso tal vez el plan de salud universal no lo cubre, pues lo cubriría un plan médico privado, pues entonces la persona pues se acoge al plan público, perdón, al plan privado. Pero hay que buscar la forma en donde ese complemento, que para mí es esencial, no se interprete como que estamos prohibiendo las aseguradoras privadas de la participación de un mercado. En estos momentos lo que ha ocurrido es que no hay un sistema de salud público real, porque aún el público con el plan vital, quienes sirven de intermediarias son aseguradoras privadas. Pero lo que quiero tener claro es que las aseguradoras privadas podrían ofrecer planes igual que el que ustedes proponen. Bueno, o sea, como un plan primario. Podrían hacerlo y la persona que lo desee pagar lo pagaría. Tú tienes derecho al plan que te está ofreciendo el gobierno de Puerto Rico. Si tú quieres sacarle tu dinero y entonces pagar esta otra prima, no te exime de, ¿verdad?, el pago. ¿El plan que ustedes proponen qué costo tendría para el paciente? Eso dependería de la capacidad económica, eso dependería del pago de, por ejemplo, en el caso de los empleados del gobierno, las aportaciones que hace el gobierno, las mismas aportaciones que se hacen de bloques federales, de los bloques que se hacen de pareo en fondos estatales. O sea, no solamente es que lo que paga el paciente, es que ya hay unos fondos asignados que se está utilizando para ganancias de empresas privadas, que son planes médicos privados, que no cualifican o que no cualificarían en estos momentos para que sean administrados por un sistema público. Yo supongo que ustedes están conscientes que la batalla con ese grupo sería campal, porque ellos no van a querer renunciar a el negocio que tienen. Es una batalla dura, y te lo digo por experiencia. Tú sabes, yo he usado esta analogía. Tú sabes cuando hay un golpe de Estado en un país, que es cuando los tanques militares rodean el Parlamento. En Puerto Rico, cuando los carros de los cabilderos de las aseguradoras privadas rodean el Capitolio, ya tú sabes que hay un golpe de Estado. El pasado cuatrienio yo fui senador. Presenté legislación sobre un plan de salud universal como el que estamos proponiendo, de Márquez en la Cámara, yo en el Senado. Incluso hice otras medidas legislativas, una para que se atendieran niños con síndrome Down en temprana edad, porque los planes médicos están cubriendo después de cierta etapa, en donde es elemental para que la persona desarrolle, o el niño, unas destrezas motoras importantes para posteriormente tener una base y desarrollarse plenamente. Y además también presenté medidas legislativas con respecto a que los planes médicos no puedan alterar unilateralmente los contratos que tienen con proveedores de servicios, cosa que pueden hacer ahora. Así que propuse una enmienda al a la ley del comisionado de seguros en Puerto Rico. Ninguna fue ni siquiera a vistas públicas. Ni a vistas públicas. Siendo el problema de la salud uno fundamental. Y así que lo que tú dices es cierto, pero esa es una batalla que tenemos que dar como país para tener un servicio de salud que reconozca que es un derecho humano. Una de las bases que ustedes traen para sostener esta propuesta y que me llamó mucho la atención es una correlación que es dura, ¿verdad?, de tragar. Gente pobre con baja educación está más enferma. Así es. De hecho, nosotros hicimos un podcast sobre el tabaquismo y el propio Departamento de Salud revela que gran parte de las personas que son adictas al cigarrillo también son pobres. Sí, eso es lo que llamamos determinantes sociales, ¿verdad? O sea, no comen, fuman. Fuman, y eso beben, eso es duro o tienen que comer en casos de personas con pobreza. Vamos a poner el escenario para un retrato social, no estoy estigmatizando, pero una jefa de familia con 3 niños que tiene que trabajar, los busca a la escuela, no tiene tiempo para cocinar, entonces el alimento en ocasiones tiene que ver con comidas que son procesadas, comidas que son altas en azúcares, comidas que te van a provocar que niños tengan desde temprana edad condiciones que posteriormente tiene que atender el Estado. Cada vez tenemos más niños con diabetes tipo 2, eso no debería estar pasando. No debería estar pasando, obesidad infantil. Ustedes hablan, de hecho, habla de eso de los centros de comida rápida, que parte del financiamiento vendría de impuestos a cosas
o alimentos, eso no lo Así tengo es. muy claro, que hacen daño. Así es. Pero así ya es. tenemos al tabaco, al alcohol, o sea... Exactamente. En una ocasión, por ejemplo, en paz descanse, la representante Piti Luisa Gándara, Piti Gándara, que se formó, cuando ella habló de esto, eso, olvídate, eso fue, gracias a Dios que se aprobó. se aprobó que era el tema de que tú tenías la alternativa de pedir una botella de agua en lugar de un refresco en un lugar de comida rápida. Dijeron, eso va a acabar con la industria, eso va a ser yo el recuerdo la apocalipsis. discusión, fue el acabose. Y no pasó nada. La industria continúa como continúa y mucha gente utiliza la alternativa como una alternativa disponible y pide agua. Y lo digo por experiencia, mi hijo solo toma agua, Gabriel. Y entonces, pues, eso es algo que siempre hay un pero cuando uno quiere cambiar las cosas como están para que sean mejores. Ustedes le pondrían, por ejemplo, un impuesto a las bebidas carbonatadas, que eso es podría ser una alternativa. Podría ser una como un alternativa. 80%. Así es, eso es una alternativa. Las mismas energizantes, que además el nivel de azúcar... Bueno, hay gente que le da un ataque cardíaco. Han tenido también padecimientos mucho peores, como señala, términos cardíacos. Así que podría evaluarse cuál sería ese elemento, pero tenemos que como país verlo como un proyecto común para tener un sistema de salud en todas sus dimensiones que responda a las necesidades, no solamente las actuales, sino las futuras también. Por eso siempre insisto, cuando tú ves el programa de gobierno, ves que está concentrado en un concepto de una salud. Es porque lo tratamos como un ecosistema en tantas variables, una de ellas desde la prevención. Y la prevención tiene que ver con comunidades saludables, salud escolar, lo que tiene que ver la alimentación adecuada, lo que tiene que ver actividad física. Transformamos el tema de la educación física, no para desarrollar atletas. Los que tengan esas destrezas irían, ¿verdad? Por medio de otros programas municipales o a nivel del Departamento de Recreación y Deporte. Sedentarismo. Pero es para combatir el sedentarismo, otro tipo de... Si tenemos una sociedad más saludable, menos recargado está nuestro sistema de salud. Y esa ha sido parte del proyecto que nosotros hemos presentado. Ustedes plantean... dentro de lo que son la estructura, integrar a la comunidad. O sea, el plan está estructurado de forma tal que se crea una red nacional de comunidades saludables, líderes comunitarios de salud, red nacional de centros comunitarios de salud, consejos de salud regionales. Y me parece fantástico que desde abajo, de abajo hacia arriba, que esté la gente. Pero al mismo tiempo me preocupó ver tantos layers, debo decirlo capas. Capas, gracias. En el proceso no estaría indirectamente, es bueno y es deseable que se integre la comunidad, pero no estaremos creando más burocracia. No, porque... ¿Cómo trabaja eso para que fluya como debe ser? Claro, no sería capas burocráticas porque no se tratan de escalones o capas de gobierno o de servicios. Se trata básicamente de organización comunitaria, como ocurre hoy día en tantas instancias con organizaciones del tercer sector. Y por lo tanto, lo que deseamos es que se identifique a nivel comunitario y se adiestren personas de la comunidad que se establezcan como líderes de la salud a nivel comunitario, que en los centros comunales y en los centros comunes o en las propias escuelas en las comunidades donde todavía permanecen abiertas, se puedan ofrecer talleres de salud, se puedan ofrecer talleres sobre alimentación adecuada, se puedan ofrecer talleres de actividad física, mantener nuestros parques pasivos para que nuestros adultos mayores y menores puedan utilizarlos. ¿Estas entidades funcionarían como parte del Departamento de Salud? No, la idea es... Exactamente. Interdependientes. Exactamente. Okay. Son complementarias en ese ecosistema que yo menciono, pero no son parte de una burocracia gubernamental. Tendría un apoyo fundamental para esos talleres, tanto desde la Universidad de Puerto Rico, entidades privadas, lo que es el Departamento de Salud, pero es complementario a las iniciativas de esa comunidad una vez se organizan y se desarrollan esos líderes o lideresas. ¿De qué forma se van a integrar todos? ¿Van a tener que reunirse 1 o 2 veces al mes todos estos componentes para verse las caras y que estemos todos mirando a la misma dirección o hacer los ajustes que haya que hacer? Exactamente, pero al principio será necesario identificar, ¿verdad?, ese liderato a nivel comunitario. Una vez tú tienes identificado ese liderato con las responsabilidades de establecer esas comunidades saludables, entonces el seguimiento puede ser uno menos invasivo, sino que le das herramientas a las comunidades. La comunidad que quiera tener pues una campaña de vacunación o una campaña sobre el tema de los periodos de lluvia contra el mosquito del dengue. Orientar a la ciudadanía recaería en ese liderato a nivel local con el complemento y el apoyo del gobierno, Departamento de Salud y otras entidades que pueden ayudar, pero complementan un esfuerzo. No es que son parte de una estructura burocrática, porque lo que queremos es precisamente que esas comunidades puedan autogestionarse con respecto a la protección de su salud y de su mejor calidad de vida. Una de las cosas que mencionó, que habló de la recreación, de los parques,
en la que nos hemos quedado sumamente cojos. Los países asiáticos atesoran y valoran a sus viejos. Así es. De uno ver los parques en Japón, en China, practicando el tai chi. Y son un capital importante para esas naciones. Y aquí abandonamos nuestros viejos en los hospitales. Eso es criminal. Sí. Y es algo que ustedes contemplan en este plan. Y es triste que tengamos que llegar a eso, ¿verdad? Que haya que apretar el tornillo, ¿verdad? Eso no debería pasar, pero ¿cómo ustedes contemplan trabajar con esta situación? Mira, en el caso del abandono de adultos mayores en los hospitales, nosotros estamos proponiendo establecer unos protocolos dentro de las salas de emergencia y hospitales en donde los que son las personas de primera línea, que pueden ser desde los agentes de seguridad hasta las personas que están en recepción, puedan ver e identificar qué puede estar ocurriendo cuando llega una persona con un adulto mayor o llegue una familia con un adulto mayor y qué tratamiento está ocurriendo, cuál es la interacción y poder identificarlo con tiempo para evitar el abandono, pedirle información, poder dar seguimiento a las personas que llevan al adulto mayor para algún tipo de servicio. En segundo lugar, nosotros también estamos proponiendo unos centros de cuidado intergeneracionales. Tú sabes antes de llegar a eso, ustedes proponen cambiar la legislación para que hayan penas. Bueno, claro para que estas personas, claro está. O sea, que todavía yo no logro entender, ¿verdad? Porque esa gente fueron las que te criaron, te cargaron, te cuidaron. Sí. O sea, es difícil. Le debes la vida, literalmente. Para mí es difícil entender eso, pero que ustedes entonces van a meterle mano al Código Penal. Así mismo es. La idea es que haya responsabilidad con respecto a aquellos que al final del camino están abandonando a seres por los cuales tienen también responsabilidad y se lo están entregando al Estado, que no es otra cosa que al país, a ti y a mí, cuando les corresponde a ellos en primera instancia responder, y que hay programas para que entonces tengan una asistencia, porque también hay que comprender unas condiciones que está contemplado también en el programa, lo que son cuidadores y cuidadoras de familiares que tienen condiciones de salud, que en muchas ocasiones tienen esa quemazón, lo que llaman en inglés el burnout, claro. Pues que tengan un complemento también de un banco de cuidadores y cuidadoras donde tengan tiempo de calidad de vida. Eso debe ser cada vez más necesario. Claro. Una revista especializada en gerontología de Estados Unidos, no recuerdo el nombre ahora, pero sí recuerdo el artículo donde un estudio que hizo Japón. Puerto Rico es el país que más rápido envejece en el mundo. Así es. Y tú tienes razón que es el que más rápidamente desecha, por usar una palabra cuán dura suena, pero así es la forma en que yo lo veo, desecha a personas después de cierta edad. Los demógrafos ya estiman que en 1 o 2 años las personas de 65 más serán el millón. Sí. Yo recuerdo que Raúl Acarón, eso te iba a mencionar, de AARP, me decía que la correlación, por ejemplo, en el Departamento de la Familia, que es donde cae mucha de esta responsabilidad, no es la correlación exacta, pero es una idea bastante cercana, como el 90-95% está dedicado a los niños, cuando los nacimientos han caído tremendamente. Y eso es materia de otro podcast. Claro. Y entonces el 5% es para los envejecientes. Entonces el departamento se queda corto para tratar, por ejemplo, estos ancianos, para colocarlos en un centro de cuidado que te puede costar $2,000, $3,000, hasta $5,000. Sí, y eso entonces, fomenta el abandono. Claro. Tenemos una sociedad cada vez más empobrecida, una sociedad que está cada vez más marginada en términos socioeconómicos, y por lo tanto el Estado tiene que hacer una política pública de atención a nuestros adultos mayores, contemplando que este asunto, este fenómeno demográfico no se va a resolver en 4 años, ni en 8 años, ni en 12 años. Lo que viene es un golpe de agua. Estamos viendo como un efecto tipo pero lo tenemos ya encima. Tsunami, que es que cuando el mar se va hacia atrás, cuando viene fuerte. Por lo tanto, incluso si ahora hubiese unos niveles de natalidad un poco más alta, esa sería una natalidad comenzando en 0, para de aquí a 21 años entonces convertirse en adultos de acuerdo a lo que son las edades. Y por lo tanto tenemos que tener una política pública dirigida a eso. ¿Usted cambiaría ese racional? O sea, hay que mirar ese departamento de la familia en relación a esto. Porque si tenemos menos niños, no nos vamos a abandonar. No. Pero tenemos una población tan grande o más que los niños. Nosotros transformamos lo que son muchas de las procuradurías en estos momentos y oficinas especializadas dentro de un departamento de derechos humanos, y tenemos unas defensorías definidas por niños, jóvenes, adultos mayores,
poblaciones vulneradas, como pueden ser comunidades LGBTQ+, lo que es las comunidades de personas afrodescendientes, para combatir el racismo. Así que creamos unas defensorías que, aunque van a tener un denominador común en defensa de derechos humanos a base de la política pública establecida, que sean defensorías que puedan establecer específicamente por población unas acciones concretas y dar seguimiento a las fallas del gobierno también. Aquí los que son procuradores y procuradoras no fiscalizan al gobierno porque son nombrados en ocasiones por gobiernos de turno. Y en ese aspecto yo creo que necesitamos que ejerzan una función fiscalizadora. Es una realidad. Yo llegué a trabajar un reportaje con la colega Melissa Correa sobre los envejecientes y nos quedamos esperando que la procuradora después nos atendió, pero el reportaje salió al aire. Por eso. Y había un plan que tenía que hacerse que no se había hecho con relación a los envejecientes. Creo que ahora hay algo, gracias a Dios. Pero sí se ve. Pero ahí tienes un problema, la falta de comunicación continua, de transparencia, de acceso a medios de comunicación. ¿Cómo es que una figura que es procuradora de la familia o de envejecientes o lo que fuera, no va a aprovechar medios de comunicación donde puede enviar un mensaje directo a esas poblaciones que están necesitadas para poder comunicar servicios que se dan, circunstancias que ocurren, en donde puede orientar a la ciudadanía para buscar los programas y proyectos que puedan tener? Tú mencionabas algo con respecto a los adultos mayores que quiero retomar. Ajá. Y fue parte de mi conversación con Acarón también para lo que será de aquí a un par de semanas una comparecencia ante la matrícula de ERP. Y es el tema de cómo nosotros descartamos los adultos mayores en esta idea ficticia de que es que ya esa etapa de su vida no deben estar produciendo, no deben estar trabajando, los estamos desahuciando básicamente de aportar a la sociedad. Y lo que él plantea, y yo concurro con él, y es parte de nuestro proyecto político, es la idea de que los adultos mayores con capacidades físicas que puedan hacerlo y que tengan disponibilidad puedan continuar integrados a servicios. Yo pienso en educación. ¿Cuántos tutores o tutoras no hacen falta de los maestros jubilados que están todavía en condiciones de continuar enseñando? O en el caso de enfermeras, cuando sabemos que tenemos técnicos en enfermería que están recargados con dobles turnos y que podemos tener un apoyo de enfermeras que están jubiladas y que pueden... Si usted va a la ejida donde está mami, usted va a encontrar allí, olvídese, porque son bien independientes. Mi mamá tiene 86 años y guía. Pues por ejemplo, es muy activa. Y uno escucha a égida y es una persona que está allí como en un palomar y no la saques que no puede hacer nada más. Y al contrario, son personas que pueden producir todavía para el país. Y se deprimen. Exactamente. Y eso genera otros problemas de salud mental, de depresión, etcétera. Por lo tanto, si nosotros tenemos que reconocer el dato que tú das, Mardeli, de que vamos a ser una población, ya lo somos, de adultos mayores que progresivamente vamos a seguir aumentando en lo que podemos entonces con los niveles de natalidad y que se disminuya el nivel de migración de jóvenes, que podamos entonces tener una función social distinta al adulto mayor que pueda ser productiva, que se siente mejor, que se siente más ágil. Mi mamá tiene 77 años y mami trabaja todavía en una farmacia de la comunidad en Cagua, da unas horas, eso la activa, eso la hace sentir bien, la hace sentir productiva. Cognitivamente. Claro. Está funcionando. Claro. Mi papá falleció hace unos años, esto le da también un propósito, no está sola en la casa, no está encerrada. Puedo pensar que eso es un ejemplo de cómo podemos replicar el que adultos mayores no están desahuciados ni están desechados. Tenemos que integrarlos a estos procesos en estos momentos, alterando esa política pública que actualmente ha prevalecido. Para esa historia que le hablé de los envejecientes, nosotros nos tiramos para Loíza, porque yo sé que es una de las comunidades más pobres del país y más marginadas también, porque son casi todos afrodescendientes. Y la verdad es que muchas de las casas que visitábamos probablemente era la primera visita en mucho tiempo. Y yo vi mucha soledad y mucha necesidad en ese pueblo de Loíza. También vi una líder comunitaria valiente que dijo de frente, y fue una conversación extraordinaria la que tuvimos con ella, de cómo ella busca los recursos, los pampers para los envejecientes, los visita, les toca la puerta. Y vimos envejecientes. O sea, esta generación de envejecientes son bien articulados. O sea, nosotros entrevistamos a una contable retirada que te hablaba de la inflación, pero de la misma manera te admitía que cuando iba a este establecimiento grande a comprar, qué triste que ella te tenga que decir, tengo que sacar cosas. De la canasta básica o de la compra. No lo puedo comprar todo. O por otro lado, otros envejecientes, entrevistamos a una señora que era secretaria de un médico, pero a la misma vez te decía, yo sé que mis hijos están ocupados porque no me vienen a ver. Entonces eso te aprieta el corazón. Claro, porque es una condena en soledad. Por ejemplo, y no quiero brincar temas, pero es que es un tema importante cuando uno toca el tema de salud.
Pero aquí se habla mucho de la actualización tecnológica, pero hay algo ¿No que se estamos ha pensando? brincado. No estamos pensando Dios también mío. en la educación tecnológica. Hay generaciones que pueden tener inteligencia, capacidad, productividad, pero no han tenido educación o capacitación con el uso de nuevas tecnologías. Y en ocasiones, pues cuando yo escucho al gobierno anunciando estos grandes eventos de que tú puedes hacer tus trámites a través del sesco digital o el sesco esto, muchas de esas personas no tienen teléfonos inteligentes, o si los tienen no saben cómo utilizarlos. Tiene que haber una capacitación y además tiene que haber un complemento de aquellos que no tengan el acceso a ese tipo de tecnología, que tengan una atención directa. Ahora mismo eso depende de los familiares. En mi caso, mi Exacto. papá ahora está cogiendo clases de computadora. ¿De verdad? Por esa misma razón. Porque Claro, todas todo las es cosas digital. ahora es digital, ¿verdad? Pero siempre requieren una asistencia, ¿verdad? Nuestra, de nosotras como hijas, para que puedan accesar estas cosas. Claro, claro. Y por lo tanto, no basta con la actualización tecnológica si no podemos reconocer social y demográficamente que tenemos una población de adultos mayores de los cuales las políticas públicas que establezcamos respondan a esa realidad. Los gobiernos consistentemente han estado invisibilizando a los viejos de este país. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y de nuevo, no quiero sonar fuerte, pero aquí ha habido algo que es muy, muy occidental. Tú mencionaste ahorita con razón cómo en países asiáticos se valora la sabiduría a base de la edad. Uh-huh. Hay una visión muy occidental de que tú eres joven y eso es una virtud en sí misma. Y la juventud o la vejez no es una virtud en sí misma, es una condición cronológica de la edad que tú puedes tener. Claro. Pero hay personas que pueden ser muy jóvenes, que no son tan productivos o que no tienen las capacidades o que no tienen las condiciones físicas para hacerlo. Hay personas que pueden ser adultos mayores que sí las tienen y por lo tanto no tiene que ver con el criterio cronológico. Pero en Occidente tenemos esa visión, fíjate tú. Es un caudal de sabiduría. Así mismo es. Por eso cuando te mencionaba hace un rato, sé que lo vamos a discutir más. Es un capital social para este país. Claro, lo es. Y por eso es que yo creo que pueden complementar muchos servicios. Incluso uno de los temas que abordaremos tal vez más adelante es el tema ese de las ejidas intergeneracionales. Es la idea de que aquellos centros de cuidado de personas adultos mayores puedan servir también como lugares de cuidado de niños y jóvenes, en donde esos adultos mayores Eso puedan interactuar. Bueno, donde vive mi mamá. ¿Ya lo están haciendo? ¿Qué está pasando? Mira para allá. Medio por debajo del radar. Yo Sí, espero lo sé. que los administradores no me vean, No, pero pasa. Pero tiene que pasar. Primero eso ayuda al Ya está adulto bonito. mayor a tener, exactamente, tiene propósito de vida, le lee cuentos a los niños, se ha hecho en otras jurisdicciones, ha funcionado muy bien. Podemos hacer un plan piloto para en Puerto Rico comenzar a hacerlo. Jefas de familia que tienen niños los pueden dejar en un lugar seguro, donde está supervisado, donde va a haber adultos mayores que les pueden ayudar con sus tareas, que les pueden ayudar en el desarrollo, al conocimiento por experiencias de esos adultos mayores. Así que el asunto que tú mencionaste ahorita, la idea de la agilidad cognitiva de los adultos mayores no se pierden porque estás, ¿verdad?, atendiendo a jóvenes y a niños. Así que yo creo que eso es una manera también, como también en el tema de los parques pasivos, actividades físicas que se pueden complementar esas ambas generaciones. Yo sé que había iniciativas con estos parques, pero que realmente se han quedado cortas, ¿verdad? Hay otro tema también bien importante y es en relación a la retención de nuestros profesionales. Recientemente nosotros hicimos un podcast con un ortopeda sumamente joven y él nos decía en el podcast tenía un fellowship de Harvard, un joven brillante. Yo me decía, ¿cómo usted decide quedarse en Puerto Rico? Y me cuenta, yo no abrí los correos electrónicos de las ofertas. Wow. No los abrí, porque yo me quería quedar aquí. Y eso se aprecia enormemente, Claro. porque este joven es el único especialista en preservación de caderas que tenemos en este país. Wow. Y deliberadamente no lo hizo para quedarse aquí. Yo creo que aquí se ha subestimado el ánimo y el interés de muchos profesionales jóvenes de quedarse en Puerto Rico, aun cuando estén estudiando fuera de Puerto Rico, regresar a Puerto Rico. Y yo te voy a decir, el doctor Sequeira fue el cirujano que le puso el port a Gabriel cuando le estaban dando las quimioterapias. Gabriel se atendió aquí en el pediátrico excelentemente bien y se encuentra muy bien de salud. Pero ahí una vez la precariedad, ¿verdad? Estos jóvenes que están viniendo aún en condiciones muy difíciles para estar en Puerto Rico. Y él me hablaba de su vivencia, al igual que también uno notaba cuando a Gabriel le iban a hacer un procedimiento espinal, que te tienen que poner una inyección en la espina dorsal para sacar un líquido. En ocasiones no había la crema anestesiante. Y entonces, en un momento, porque uno establece allí una comunidad de apoyo entre las oncólogas, las enfermeras, los técnicos,
pues los planes médicos le debían como $11 millones al hospital pediátrico, que está como parte de ese complejo del componente de centro médico. Y lo planteo porque esos jóvenes que están decidiendo quedarse en Puerto Rico o regresar a Puerto Rico lo están haciendo en condiciones muy severas. En ocasiones, los planes médicos no les dan integración a su red de cobertura, a menos que sea bajo las condiciones unilaterales que impone ese plan médico. O que se tardan una eternidad. Un montón. O sea, que están pagando a veces locales, están pagando a veces enfermeras o secretarias o secretarios, y sin embargo no pueden abrir sus oficinas. En segundo lugar, no estamos siendo competitivos en el pago de lo que es el estipendio que deben recibir y los salarios que deben recibir los residentes, ¿verdad? Los que están haciendo sus residencias en Puerto Rico han hecho reclamos públicos, no se les está pagando lo adecuado. Y lo tercero, tenemos que adoptar un sistema de pago de préstamos estudiantiles. Y te voy a dar mi vivencia. Cuando yo hice mi maestría en Derecho, yo la hice en un programa que es un programa internacional, que es el de la Escuela de Derecho de Harvard. Y ese programa había estudiantes de todos los lugares del mundo. Y muchos de esos estudiantes estaban estudiando su maestría en Harvard pagados por sus gobiernos, con la idea de que regresaran a sus países de origen y rindieran servicios con el conocimiento. Les iban a pagar en su país, pero le estaban pagando sus estudios para que esos talentos, esas herramientas que estaban recibiendo, las estuvieran utilizando en su país. Recuerdo un muchacho de Eslovenia que iba para estudiar reforma constitucional porque era de los países que recientemente se había separado de la antigua Unión Soviética, querían desarrollar su propio concepto constitucional. Y así otros. Aquí en Puerto Rico tenemos que adoptar el que si queremos que esos jóvenes vuelvan a Puerto Rico o se queden en Puerto Rico, apoyarlos al pago para los que se vayan a quedar de sus compromisos de estudio, el pago de lo que son sus préstamos, los que no aplique, ¿verdad?, las aportaciones federales que se están haciendo. A cambio de dar un servicio de X cantidad de años, se le saldaría la deuda. Se le saldaría la deuda. De hecho, ahí, en este caso, hay centros 330 que lo hacen para que estudiantes graduados vayan a dar servicio en los centros y se les va pagando su deuda mientras estén dando servicio en esos centros, y algunos de esos estudiantes, después de que se les paga la deuda, se quedan trabajando en esos centros. De hecho, el plan de ustedes contempla ampliar esa red de alguna así manera. Así mismo es para hacer accesible la salud primaria. Así mismo es. ¿Por qué ustedes están planteando un estudio de mercado laboral de los profesionales de la salud? ¿Cuál es el propósito de eso? Porque yo creo que en Puerto Rico tenemos que medir también las necesidades con respecto al tratamiento de salud de acuerdo a donde tú vives. Te doy un ejemplo. Si tú vives en Guayama, Salinas, el tema de los efectos de las cenizas de carbón de la empresa carbonera AES es un tema en donde principalmente encontrarás unos padecimientos de la piel, bronquios, cáncer, ojos, etcétera, que tiene que ver con las condiciones de los determinantes sociales de esa comunidad. Si vas a Vieques, va a ser algo similar por lo que fue el periodo del bombardeo y el uso de químicos y los polvos fugitivos que impactaban lo que eran ciudadanos en el área civil. Lo que pueden ser otros lugares con respecto a costas, con respecto a pobreza. Una vez uno determina cuáles son esos determinantes y cómo son los padecimientos, tú puedes entonces enfatizar en cuáles deben ser los profesionales de la salud que puedan entonces impactar esas regiones o esos municipios. Noté algo, y es que en las propuestas de retención de profesionales, aquí se ha utilizado el mecanismo de incentivos contributivos del 4%, que es una cosa que está limitada y tiene unas condiciones, según la ley anterior, el código, la ley 60, que es el código de incentivos. No sé si es que no lo leí o no lo vi, o entienden que eso no sería necesario para atraerlos nuevamente o que se retengan. Yo creo que no es necesario, y te voy a explicar por qué. O sea, ¿usted está de acuerdo con la Junta? Porque la Junta para la ley 60 es el de... 2 y 2 son 4, aunque lo diga un loco. Yo creo que en el caso de la ley 60 tiene unos capítulos que pueden permanecer. Hay unos de seguro, hay unos de exportación de servicios. Exacto. El tema de la ley 22, obviamente eliminarlo, que ya se ha discutido públicamente, y ese es otro podcast para otro lugar. Pero en el tema de lo que tiene que ver con los beneficios contributivos que le dan a médicos para unas especialidades, yo te puedo decir a ti que yo he hablado con médicos que me han dicho: yo tengo buenos contables, eso a mí no me hace falta. No me quejo, pero no me hace falta. Porque muchos tienen a través de sus compañías o corporaciones de servicios médicos lo que pueden ser gastos profesionales, gastos de representación, y saben cómo manejar el tema contributivo.
Pero la lucha continua contra las aseguradoras es un tema principal. La falta de calidad de vida de una persona que estudió, que es médico y no sabe si cuando está cruzando la calle en un semáforo le van a hacer un kayaking, o la calidad de vida de sus hijos en el crecimiento sin acceso a una buena educación, ¿verdad? Una sociedad que sea menos violenta. Esos son determinantes para que muchos médicos digan, mira, yo me fajé estudiando, yo no me quiero quedar en Puerto Rico, y te lo dicen de esa forma, yo no los estoy justificando ni lo que estoy diciendo es mi experiencia cuando hablo con ellos. El tema de cómo se quedan los médicos y por qué se van o no se van, tiene que ver mucho, tú mencionaste algo, el compromiso personal, pero también... Yo los entiendo y no los juzgo porque cada quien tiene sus propias circunstancias y yo estoy segura que no es una decisión fácil. Yo estuve 3 años y medio. Quiere regresar otra vez. Eso te iba a decir. Yo estuve 3 años y medio visitando las universidades por invitación, universidades principales en los Estados Unidos, y luego me reunía a dar conferencias y luego me reunía con los estudiantes puertorriqueños. En distintas disciplinas. El denominador común, todos quieren regresar por distintas razones, o no lo han podido hacer, o ven muy difícil que lo puedan hacer ante las condiciones actuales. Pero el denominador común es que quieren regresar. Aquí está su familia, aquí está su gente, este es su país. Se sienten extranjeros en otros lugares. Y yo creo que eso es algo que si le damos las condiciones para que regresen, eso puede ocurrir. Usted habla también de una reforma del Departamento de Salud. ¿Qué cambiaría del departamento? Yo creo que el Departamento de Salud padece de algo que padecen otras agencias de gobierno, que es alta politización partidista. Y yo creo que eso es algo que tiene que cambiar. Los criterios para establecer cuáles deben ser las posiciones, puestos, ¿verdad?, supervisión dentro del Departamento de Salud tiene que ser a base de méritos. Y eso tiene que ser en consulta con la comunidad médica, con la comunidad de proveedores de servicios, en donde las personas que se nombren tengan la confianza de la comunidad en términos de la salud. ¿Y ese sería el proceso para nombrar un secretario o secretaria de salud? Ese sería el proceso. De hecho, yo he dicho, para ser parte de mi gabinete no tienes que ser miembro del Partido Independentista Puertorriqueño. Sería pretencioso de mi parte creer que una persona que no sea del PIB no pueda aportar con ideas propuestas dentro de unas disciplinas particulares. ¿Te dejaría el secretario de Salud, Carlos Mellado? Yo creo que habría que evaluar a cada cual, y no quiero anticipar una determinación. Cada cual debe ser evaluado por sus pares en primer lugar. Estos son los criterios que yo utilizaría. Claro. Ser evaluado por sus pares. Recibir yo también una recomendación de las organizaciones profesionales. Número 3, ver cuál es su visión complementaria, es la visión que yo propongo en Patria Nueva. Número 4, y para mí fundamental, que tenga probidad moral. Que no venga a servirse, sino a servir. Y número 5, que sea una persona que tenga la experiencia y la vocación probada, que no venga a experimentar necesariamente, sino que con esa confianza que le tienen sus pares ha sido demostrado también correlativamente con lo que ha sido su ejecución profesional. Hay varios planes que se han hecho en este cuatrienio que ustedes los han adoptado, algunos los van a mirar, ¿verdad? Para que sean conformes a este plan. Pero me parece interesante, o sea, y yo creo que es lo que el país espera. Si hay algo bueno en el departamento, ¿por qué quitarlo? Claro, y uno de los problemas ha sido ese. Si llega un nuevo gobierno, lo que haya dejado un gobierno anterior, lo sacan sin mirar lo que puede estar funcionando o lo que funciona parcialmente y merece mejorarse. Pues así se hace, pero no podemos seguir deconstruyendo cosas que se han invertido dinero, esfuerzo, y en muchas ocasiones pues lo que hace falta es darle una mirada en términos de cómo mejorarlo. ¿Ustedes estarían adoptando el plan estratégico 2020-2025 del Departamento de Salud? Me imagino que va a haber una mirada, pero lo mencionan. Y hay otros proyectos también del departamento que están en curso que ustedes los estarían adoptando. Así mismo es lo que hay que darles la mirada para ver cómo mejorarlos, te doy un ejemplo y no quiero seguir insistiendo en el tema de los centros 330, pero es que como recientemente estuve en un foro con respecto a los centros de salud primaria, pero por ejemplo, lo que es ACES y la incapacidad que tiene en estos momentos de acuerdo a una nueva reglamentación que adoptó ACES junto al Departamento de Salud con los medicamentos de pacientes VIH. Esos medicamentos antes tú los podías pagar posteriormente de cuando se dispensaba el medicamento. Ahora están obligando a las clínicas y a las farmacias a comprar el medicamento mediante prepago. Son medicamentos demasiado caros. En el caso de las farmacias, lo que tienen de ganancias es $5. Así que la idea de que tienen que a veces gastar o invertir prepagado millones de dólares, no pueden porque pequeñas, medianas farmacias de la comunidad no tienen esa capacidad y están limitando acceso a lo que antes era el programa ADAPT, que te permitía tener los medicamentos y según se iban dispensando, entonces te daban el reembolso de acuerdo a haberlo dispensado. ¿Qué sucede? Esos son medicamentos para evitar el contagio. Eso es el PrEP. Exactamente. El PrEP. Y por lo tanto, en la medida que menos acceso haya a ese medicamento, podemos estar enfrentando una epidemia de más casos de pacientes de VIH
que hemos controlado ejemplarmente en Puerto Rico por el acceso al medicamento. Y por lo tanto, yo creo que eso es un problema que se nos avecina si continúa la política pública actual. Podemos dejar los conceptos de las clínicas, los centros 330, las organizaciones de base que trabajan estos temas, pero tenemos que alterar lo que el Departamento de Salud ha aprobado y que no consultó ni siquiera a las asociaciones de los pacientes de VIH al momento de tomar una determinación en donde les imposibilita a muchos tener ¿verdad? El acceso a ese medicamento, De hecho, particularmente se desde el está plan viendo vital. un aumento preocupante en adolescentes y preadolescentes con HIV. Hace unas semanas estuve junto a varios pediatras y hay pediatras como el doctor Geraldo Tosca que te dice, yo le hago un cernimiento de VIH a los 13 años independientemente de que el menor o la menor me diga que está activo, y a los 15 de enfermedad de transmisión sexual. Y yo como mamá se me paran los pelos. Sí, bueno, me imagino. Porque o sea, para mí todavía son una edad muy tierna, son Claro, niños todavía. Y cuando tomas Y se están viendo casos. Y cuando tomas en cuenta la deficiencia del Departamento de Educación para incorporar currículos de salud y de prevención y de cuidado personal, cuando tú ves lo que ocurrió recientemente en los estudios en Vieques, que ha habido unos aumentos grandes en lo que son transmisión de enfermedades. Hay un brote activo todavía. En estos momentos de sífilis. ¿Cómo ustedes trabajarían? En Puerto Rico hay un sector conservador que cada vez es más grande. Y miran este tema de una manera bien distinta como yo lo veo, como lo vería usted. Y ustedes plantean que hay que hablar de esto en las escuelas. Hay que hablar de esto en las escuelas y hay que hacerlo desde una perspectiva... ¿Cómo trabajarían con una comunidad que a lo mejor puede ser conservadora? O sea, hay que establecer un balance. Yo creo que aquí lo importante es el balance y el diálogo. Yo no le voy a impedir a una familia, a un padre o una madre que tenga la responsabilidad primaria de cómo orienta a sus hijos y cómo quiere enseñarle a sus hijos, de acuerdo a los valores de esa familia. Pero la responsabilidad del Estado es gobernar para todos. Y por lo tanto, dar orientación sobre temas de salud, sobre temas del cuidado del cuerpo, sobre temas de responsabilidad personal, conducta sexual, etcétera, es una responsabilidad que tiene que darse dentro del marco de la medicina y de la salud. Otra cosa es lo que se hace en la casa, pero yo cuando fui estudiante, yo tomé en aquel tiempo, daban cursos de economía doméstica, incluso en los cursos de religión, el Colegio Católico Notre Dame, y allí se enseñaba, de acuerdo, ¿verdad? Un currículo muy científico y muy profesional. Y yo creo que esa es la discusión que tenemos que tener. Desafortunadamente, por propósitos políticos electorales, escuchamos a personas diciendo, no, es que lo que quieren es que los jóvenes tengan relaciones sexuales. No, es que si no partimos de la premisa de que va a haber jóvenes que pueden practicar ese tipo ¿verdad? De relación sexual sin tener conocimiento o en ocasiones incluso que le saquen provecho en términos de lo que es explotación sexual, si no están preparados para saber lo que es una conducta científica, médica, salubrista. Entonces incluso pueden caer en las garras del abuso, la trata humana, etcétera. Y yo creo que esa es una conversación que tenemos que tener como país, pero la responsabilidad del Estado no puede ser ni va a ser contraria a la responsabilidad que tenga una persona de acuerdo a su fe o una familia de acuerdo a su unidad familiar. Pero al mismo tiempo, ni la fe ni la familia se puede imponer sobre el Estado con una responsabilidad social general. En el caso de salud mental, que no hemos hablado de salud mental, ustedes plantean, es la página 83 de su propuesta, que hay un monopolio de servicios de salud mental de parte de, que en el caso del Plan Vital de APS Health, que ustedes van a acabar con eso. Así es. En el caso de lo que es atención a salud mental, nosotros lo hemos tratado en varias dimensiones. Una desde la escuela. Yo cuando fui senador propuse psicólogos en las escuelas en vez de psicólogos escolares que tienen que tener un avalúo muy preciso de acuerdo a su conocimiento profesional. Yo creo que si establecemos psicólogos en las escuelas, podemos ampliar más la base profesional para dar esos servicios en las escuelas. Lo que tiene que ver con empresas privadas que han tenido un privilegio de acuerdo a sus accesos al gobierno, no han sido suficientemente adecuadas para dar esos servicios, revisaríamos esos contratos y dejaríamos en suspenso aquellos contratos que no han servido a los propósitos de acuerdo a lo que es el objetivo de los servicios que se quieren brindar. Creo que en el caso de las personas drogodependientes, y lo planteé también en una conferencia de prensa, se trata del drogodependiente como un enfermo, con apoyo de trabajo social y psicólogos, en lugar de procesarlos en el sistema criminal, que en ocasiones tienen contacto con drogas más fuertes en el sistema correccional, que ha abandonado la parte de rehabilitación, y que en estos casos no se discute públicamente, pero hay un problema serio de opioides, fentanilo, etcétera, en las cárceles en Puerto Rico.
Y por lo tanto, tenemos que tratar al drogodependiente de una forma salubrista y lo que es el narcotráfico de una forma distinta en términos criminales. Pero todo eso está enfocado en que la salud mental y los profesionales de la salud mental tengan un rol fundamental en la ejecución de esas responsabilidades que tiene el gobierno y que no están teniendo ahora mismo y se están utilizando más bien para el lucro. Pasó recientemente con Hermes Ávila. El caso de aquella persona que se le dieron unos tratamientos supuestamente y se le dieron, ¿verdad?, unos privilegios, lo sacan a la libre comunidad sin tener realmente las condiciones para salir, por también unos contactos de una empresa en donde tenía unos privilegios. Y eso le costó la vida a una persona. Y le costó la vida a una mujer, así es. Y eso es para pelos. Eso es terrible y todavía se está discutiendo públicamente que incluso médicos es posible que se hayan prestado para estarle inyectando medicamentos que le provocaran inmovilidad y simular. Eso se tendrá que plantear en los tribunales, pero surgió en vistas públicas en la legislatura. Retomando el tema de la salud mental, es algo, yo creo que estamos bien cojos como país. Así es. Y hay que romper o desmitificar muchísimo. El cerebro es un órgano del cuerpo también que hay que cuidar. Lo es, y hay un estigma social de que si tú buscas, ¿verdad?, ayuda profesional en términos de salud mental, fuiste al loquero, eres improductivo, ya no sirves, ya no funcionas, y eso no es así. Y yo he tratado en las comparecencias que tengo en este tipo de foros de plantear que si tú tienes un problema del corazón vas al cardiólogo, si tienes un problema de presión alta también, si tienes un problema de ojos vas al oftalmólogo. Claro. Y si tienes un problema de salud mental, tú vas a los profesionales y deberías tener esa cobertura, que de hecho lo contempla también el Plan de Salud Universal. ¿Por qué incluir el cambio climático en el aspecto de la salud? Porque nosotros vemos como parte de los determinantes sociales la crisis climática que se enfrenta en Puerto Rico y particularmente lo que tiene que ver con sectores que están marginados en pobreza, los que tienen menos acceso a, entre comillas, comodidades para poder tener sus propios negocios, tener sus propias condiciones de atención de salud en su hogar. Lo que viene a la mente Loíza, otra vez. En el caso de Loíza, que es un ejemplo de marginación económica, social. Cuando ocurrieron los temblores de la zona sur, nosotros en el Partido Independentista reclutamos un grupo de residentes de acá del Recinto de Ciencias Médicas y médicos como voluntarios para impactar la zona. La cantidad de personas, lo pensé y me acordé ahora, cuando me hiciste tu historia del tema de tu visita a Loíza, de ver, aún siendo una visita de médicos con sus batas, la alegría de personas, de adultos mayores y en pobreza que no tenían otro acceso a que alguien los atendiera en las cosas básicas, primarias. Era algo impactante. Y lo que tú dices, uno tiene que tomar los problemas de salud no meramente por lo que puede ser una predisposición de salud que tú tengas. En el caso, ¿verdad? Traigo de nuevo el ejemplo de mi hijo Gabriel, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. Eso es un cáncer. Eso no necesariamente tenía que ver por donde él creció, por donde él vivió, su condición socioeconómica, o lo que fuera. Tiene que ver con su predisposición. Es una tómbola y le tocó a él. Está muy bien en términos de salud. Pero sí hay unos determinantes que pueden impactar la salud, que se han determinado de acuerdo a la comunidad internacional como la falta de acceso a ¿verdad? ¿Cómo se llama? A lo que es económicamente estable, la pobreza, lo que tiene que ver con calidad de vida, lo que tiene que ver con calidad alimentaria, lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y por eso lo del cambio climático que afecta la vivienda de las personas. Así mismo es. Lo que pasa es que todo el tiempo estamos hablando de la erosión costera en áreas donde hay gente adinerada, en condados que, vamos, también son ciudadanos y contribuyen a este país. Pero ¿por qué no hablamos de la erosión costera en Loíza? Exactamente. Y eso es uno de los datos que cuando tú buscas, en el caso de Loíza, en el caso de la zona de Cabo Rojo, que hay carreteras que ya básicamente se la está comiendo más caballo, tiburones en Arecibo, en donde hay unos negocios espectaculares y de repente ves unas casas pequeñas que por la parte de abajo ya el mar se está comiendo ¿verdad? Las bases de esas casas. Entonces, eso impacta sí la salud mental, la salud física. En el caso que te mencioné los ejemplos, Guayama, Salinas, la zona de Peñuela. Tómate el caso de Peñuela. Peñuela ha sido el depósito tóxico en Puerto Rico por décadas. Primero las petroquímicas. Cataño después, también. Cataño también. Petroquímica. La amenaza del gasoducto del sur en el caso de Peñuela. Lo que tiene que ver con el depósito de cenizas en el vertedero en Peñuela, en Tallaboa, lo que tiene que ver después con la idea de montar allí una asfaltera o un gravero que también
ni siquiera tenían los permisos y estaban ya removiendo terreno y rocas. O sea, eso impacta sí la calidad de la salud y hay que tomarlo en consideración lo que tiene que ver con mano humana como lo que tiene que ver con cambio climático. Ustedes tienen propuestas específicas de salud de la mujer afrodescendiente, la comunidad LGBTQ+, y obviamente no me sorprende que estén ahí, pero tienen uno de la salud del hombre. Así es, nosotros lo que... O sea, los hombres son, yo no sé usted, pero los hombres son como que difíciles para ir al médico. Son difíciles, parece ser que todo son menos difíciles. Mi esposa que está aquí. Pues yo te tengo que decir que precisamente porque tomamos en cuenta las experiencias profesionales de muchas de las personas que participaron en la confección de este programa, es que por el estigma social de que el hombre no se supone que no se enferma, esa definición masculina. Bueno, que el hombre cuide su cerebro, o sea, que un hombre vaya a un psiquiatra, eso es. Ah, no, olvídate. Pecado mortal. Eso es, o si quiere buscar ayuda de pareja. Porque se relaciona con debilidad. No, tenemos ese estigma y tenemos que acabar con eso. Estigma hay que acabar con ese. Igualmente, pues hay otros padecimientos de salud, como pueden ser de próstata, de otro tipo de intervención, que es distinto a las necesidades que, por ejemplo, pueden tener las mujeres con otras condiciones de salud que tienen que ver desde su condición de dar a luz, ¿verdad? ¿Verdad? La capacidad que tienen de dar a luz, hasta lo que tiene que ver con otras enfermedades que tienen que ver por ser mujeres. Y hay que atender cada caso, en el caso de las comunidades LGBTQ+, pues si tú te buscas tratamientos hormonales, en algunos casos dentro de esa comunidad, pues también tener acceso a los mismos, las ¿Ustedes orientaciones. cubrirían ese plan universal? Está contenido en el programa, así mismo es. Los tratamientos hormonales. Así es. Está contenido en el programa en blanco y negro. ¿Están ready para las protestas? Bueno, va a ocurrir lo que vaya a ocurrir, pero cuando tú estás dirigido a la defensa de la dignidad humana desde la perspectiva de la salud y lo que son cada principio de lo que es el ser humano, yo estoy protegido por una máxima cristiana, que es amar al prójimo como a uno mismo, porque el único juzgador es Dios. Y los que vengan con la bandera del llamado valor, cristianismo, etcétera, tienen que pasar por ese umbral primero. Y entonces se debate lo que sea. Hay algo bien importante, que es el telón de fondo. El Estado es laico. El Estado es laico, por eso yo tuve una conversación con el Estado es laico. Una persona. Y el que quiera ver cómo funciona un Estado que es no laico, pues hay países en que vaya, obsérvelos, mira cómo funciona. Exactamente. Y mira a ver si le gusta. Si es una teocracia, que vean los países donde hay teocracias para que vean que ahí no hay ni democracia, ni respetos civiles, ni mucho menos respeto a diversidad en las comunidades y sociedades. Pero yo tuve una conversación con una persona que me usó un argumento como si fuera un golpe de gracia. Me dice que yo no tengo idea si eso es cierto. 60% de la población es conservadora. Primero, no definió qué es ser conservador. Okay. Y yo le dije, aún tomando como bueno ese argumento, la responsabilidad del gobierno es gobernar para un 100%. Esa es la diferencia. Yo creo que en Gran Bretaña, cuando yo estudié Derecho, me parece que mi profesora de familia, que era la profesora nos decía que en Gran Bretaña, yo creo que desde los 70 a los 80 se cubrían. Sí, por mucho tiempo. Igualmente en Puerto Rico, en los Estados Unidos, por mucho tiempo también lo que tenía que ver con anticonceptivos para la prevención del embarazo, etcétera. Roe Wade se aprobó en Europa desde toda esta fecha. Y nosotros todavía estamos aquí pensando si lo vamos a hacer o no. Y otros temas que son temas, ¿verdad? Pero en el caso de Roe Wade se resuelve en los Estados Unidos a principios de los 70 respondiendo a una realidad de lo que eran los abortos clandestinos y cómo eso estaba provocando muerte de mujeres. Y por mucho tiempo aplicó en Puerto Rico por determinación del Tribunal Supremo Federal. Entonces, como era el Tribunal Supremo Federal, no había problema. Una vez lo revocan, ahora están diciendo, no puede ser ese el criterio. No hay una crisis de salud con respecto a la terminación de un embarazo y yo creo que en ese sentido ustedes van a robustecer ese derecho. El derecho, sí. Y entendemos que el criterio que utilizó Roe Wade era un criterio balanceado con respecto al derecho de la mujer a su autodeterminación sobre su cuerpo, en comunicación con su médico de cabecera, de acuerdo a unos términos científicos. Eso no significa que el Estado obliga a que la mujer tome esa determinación, pero nuestra obligación sí es abrir a la mayor amplitud de los derechos que ejerzan los seres humanos con respecto a unos criterios específicos. Y yo creo que en ese aspecto tenemos que tener conciencia, como tú señalaste. En el caso de la fe no la puede dirigir el Estado, pero el Estado tiene que tener la responsabilidad de proteger a todo el mundo por igual. En el caso del derecho al aborto,
la senadora Joan Rodríguez Bebe en un momento dado había planteado en un proyecto de ley que los padres fueran informados. No recuerdo si requería conocimiento o consentimiento, pero se requiere para otros procesos. ¿Cómo usted vería eso? Yo no recuerdo el proyecto bien porque también eso vino después de la controversia bien grande que se formó. Exactamente, por eso. Yo recuerdo mucho bullicio y obviamente yo valoraría cualquier propuesta con respecto a lo que... Pero también hay que proteger a jóvenes. Se lo digo porque tengo una hija y dada la situación, yo como madre... no quisiera dejarla sola. Claro. Yo quiero ser partícipe de ese proceso. Claro. Y yo como abogada y como ciudadana creo que no se quitan, se añaden derechos. Y entonces en ese sentido, esa intención, si esa era la intención legislativa, pues me parece bien. Claro, habrá casos donde hay que cualificar porque si el padre o la madre es el agresor, pues ya eso es otro canto. Gracias. Pues a eso iba. Tú tienes que cualificar y evaluarlo con respecto, incluso cuando es un familiar el agresor. Puede ser un hermano, que puede ser un sobrino, que puede ser un tío. Y por lo tanto, hay que cualificar de qué manera se protege, en este caso, a la menor, y no se le limita el acceso a lo que puede ser su consulta o su cercanía con sus padres. En nuestra sociedad, desafortunadamente, hay de todo. De lo bueno, de lo regular y de lo terrible. Y tenemos que tener criterios para evaluar cada cual. Pero, por ejemplo, tú tienes ahí... En el caso de Joan Rodríguez Bebe, que ha dicho que no cree en el aborto y presentó un proyecto para que hubiese aborto en Puerto Rico, lo que sucede es que ella quería que fuera la fecha límite 13 semanas, 16 semanas, algo así, que hay mujeres que ni siquiera se han enterado que están embarazadas y por lo tanto, pero era a favor del aborto. Entonces, como que se contradice en la idea de que no, aquí se tiene que prohibir el aborto y eso lo hace para las gradas. Pero entonces su propuesta permitía el aborto hasta las 16 semanas, en donde... Para efectos prácticos, muchas mujeres ni siquiera se han enterado que están embarazadas, pero bueno, vamos. Creo que eran 10 semanas, 12 semanas. Sí, eran como 13 semanas. Sí. Se nos quedan un montón de temas, pero el tiempo nos traiciona. No, pero gracias. Ha sido una conversación, me parece, bastante amplia. Yo les recomiendo a las personas, ¿verdad?, que compartan este podcast. Es importantísimo que en estas elecciones las decisiones sean informadas. Vote con esto que está acá arriba. También con el corazón, por supuesto, pero mire, lea. Yo siempre le digo a la gente, mira, esta propuesta que yo tengo aquí, que la leí completa, está en internet de los jóvenes que son patrianuevapr.com. Pueden acceder a esta y otras propuestas de lo que es el proyecto de Patria Nueva. Te doy la exclusiva. Hoy mismo yo acabo de salir de una reunión, asamblea con respecto al programa de gobierno y fue aprobado por unanimidad por la asamblea de programa de gobierno. Así que estamos tú y yo conversando sobre lo que ya es oficialmente el programa de gobierno. Lea las propuestas, vea las de los demás candidatos y compare. Y después que usted lea las de todo el mundo, porque a mí hay que leerlo todo. Léalo todo, compare y decida después. Pero lea, no se deje llevar, ¿verdad?, por cuentos de camino. En las redes hay 1000 cosas, pues está bien, entreténgase con eso. Pero lea de la fuente original. Vea y compare. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mardeli. Un placer siempre compartir contigo y la verdad es que espero que antes de las elecciones podamos compartir sobre otros temas de salud. Claro que sí. Cómo no, cuídate mucho. Gracias. Hasta aquí el consultorio.